En esta segunda tutoría de nuestra última sesión de la materia correspondiente al Derecho Penal Internacional, vamos a analizar los aspectos más importantes de los 4 crímenes internacionales que persigue y juzga la Corte Penal Internacional con fundamento normativo en el Estatuto de Roma. En primer lugar, es importante destacar que la Corte se define en el artículo 1 de dicho estatuto como una institución de carácter permanente facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, los cuales, según el artículo 29 del Estatuto de Roma, serán imprescriptibles. Al definir conceptualmente estos crímenes, nos vamos a encontrar con 2 elementos. En primer lugar, con elementos objetivos que caracterizan a un crimen determinado, es decir, una conducta determinada, un hecho determinado, un contexto determinado o las consecuencias de una conducta determinada. En segundo lugar, nos podemos encontrar con la necesidad de algún tipo de elemento subjetivo, es decir, una intencionalidad o una motivación específica por la cual la persona comete dicha conducta. Pasando a analizar los crímenes en particular, podemos decir que la Corte tiene competencia sobre 4 delitos que vamos a desarrollar a continuación. En primer lugar, nos encontramos con el delito de genocidio, que se detalla en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que establece que cualquiera de los actos o hechos que vamos a mencionar a continuación, que sean perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, va a ser considerado un delito de genocidio. Los actos que pueden configurar un delito de genocidio son, por ejemplo, la matanza de miembros de este grupo, lesiones ocasionadas a miembros de este grupo particular, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o el traslado por la fuerza de niños que integran este grupo a otro grupo. La mera existencia de ese grupo es lo que genera en la persona que comete el crimen de genocidio la intención especial de destruirlo total o parcialmente, de manera tal que ese es el elemento subjetivo que caracteriza al crimen de genocidio y lo diferencia, por ejemplo, de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad que se detallan en el artículo 7 del Estatuto de Roma son más amplios que el crimen de genocidio, ya que en estos los actos que configuran objetivamente a dicho crimen no tienen como objetivo a un grupo específico, sino a la población civil en general. Y además no se exige la intención o la motivación de destruir total o parcialmente a un grupo. Basta únicamente con que el autor o los autores de los crímenes de lesa humanidad tengan conocimiento de los actos que están llevando a cabo. En resumen, los autores cometerán un crimen de lesa humanidad cuando incurran en cualquiera de los hechos o conductas que vamos a mencionar a continuación y que estos hechos formen parte de un plan o de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, siempre y cuando los autores tengan conocimiento de las conductas que están llevando a cabo. Los actos que configuran un crimen de lesa humanidad pueden ser el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de la población, la encarcelación en condiciones absolutamente ilegales, las torturas y otros actos que detalla el artículo. En tercer lugar, la Corte será competente para juzgar a aquellas personas que hayan cometido crímenes de guerra, que se detallan en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Puede considerarse que dichos crímenes integran una rama particular del derecho penal internacional que se conoce como derecho internacional humanitario, que de alguna manera aspira a limitar la actividad de los estados en caso de un conflicto bélico, es decir, en caso de una guerra, a fin de proteger a las personas no combatientes, a los náufragos, a los enfermos y a los heridos. Y de alguna manera también intenta limitar el uso de armas de guerra o de métodos de guerra que causen sufrimientos crueles e innecesarios. Este derecho y estos crímenes en particular fueron originados y fueron considerados en un primer momento por algunos tratados y convenios multilaterales y luego pasó a integrar el Estatuto de Roma. En el Estatuto de la Corte se establece que la misma tendrá competencia sobre dichos crímenes cuando se cometan como parte de una política determinada o cuando dichos delitos se cometan a gran escala. Algunas de las conductas que configuran tales crímenes son la tortura, los tratos inhumanos, los experimentos biológicos sobre prisioneros de guerra, el hecho de causar deliberadamente tratos inhumanos, crueles e innecesarios,
el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a una potencia enemiga, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra la población no combatiente, causar la muerte o lesiones de un combatiente que haya depuesto las armas y otros actos que se detallan en el artículo. Y en último lugar, podemos decir que la Corte es competente para juzgar los denominados crímenes de agresión, que comprende el artículo 8 bis del Estatuto de Roma y que se integraron a dicho estatuto en el año 2010. Y podemos decir que una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de dirigir o controlar la política militar de un Estado, esta persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, su gravedad o su escala constituye una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. Por acto de agresión se entenderá el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra la integridad territorial, la independencia política o la soberanía de otro Estado o en cualquier otro caso incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Por lo cual podemos determinar dos características particulares de los crímenes de agresión. En primer lugar, el crimen de agresión se conoce o se entiende como un crimen de liderazgo, ya que los perpetradores deben tener la posibilidad de controlar o dirigir la política militar de ese Estado, por lo cual eso restringe notoriamente las personas que pueden ser responsables penalmente por la comisión de dichos crímenes. Y en segundo lugar, se ha establecido un umbral o un piso mínimo para que dichos actos sean considerados un crimen de agresión, que tiene que ver con que dichos actos deben ser lo suficientemente graves o a gran escala como para configurar una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas.